Bendiciones, bendiciones. Bienvenido otra vez al programa Toda la luz de la palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de MB Exhortar. Antes de arrancar con el programa que tenemos el día de hoy, te quiero compartir el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Recuerda que también nos puedes encontrar por Facebook, MB Exhortar, y recuerda que tenemos muchos canales: MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Salvación, MB Exhortar, MB Falsos Profetas y MB Simbología. No sé si me olvidé alguna, pero son varios los canales que tenemos y cuesta recordarlos a veces. Recuerda que te puedes suscribir a esos canales, darle me gusta y activar la campanita, porque de esa forma ayudas a que los programas se hagan más virales. Esto es totalmente gratis, esto es para que el Evangelio se haga más conocido y verdades como la que enseñamos en este programa puedan ser conocidas por otros. Bien, vamos a comenzar con el programa que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Miguel Núñez, un falso maestro con respecto a temas escatológicos. Yo no digo que es un falso maestro en todos los aspectos, que es como Hernán Acosta, que es como Cash Luna, que es como Maldonado, no. Yo estoy diciendo que este hombre está totalmente errado en temas escatológicos. Y mirá, me animo a decir que lo está haciendo agrede, porque a él le conviene más una postura popular para que la gente vaya a su iglesia y que nadie le cuestione. Porque cuando uno enseña algo que no es popular, que va con el común conocimiento y aceptamiento de la sociedad cristiana, estoy hablando, uno se mete en problemas y quizá no es tan popular como otros, porque uno está enseñando una doctrina diferente a la que todo el mundo cristiano está aceptando. Pero cuando uno tiene fundamentos, uno la debe enseñar, y la enseñanza que va en contra de la enseñanza que es comúnmente aceptada, se tendría que aceptar, porque si tiene fundamentos bíblicos se tendría que aceptar. Que la gran mayoría crea una postura y que todos miren para ese lado, no significa que sea la verdad, no significa que en la multitud está la verdad. En los tiempos de Elías, el profeta Elías, el pueblo entero estaba a favor de los profetas Baales y los profetas Acera. Era la verdad de aquellos tiempos y todos miraban hacia esa verdad. Pero vino un profeta llamado Elías que dijo: no, esto no es así, y era el único con una postura diferente. Hasta que él lo pudo demostrar y todo el pueblo empezó a decir: ustedes, profetas de Baal, de Acera, lo han engañado, Jehová es Dios y no Baal. Porque Elías le demostró que el Dios verdadero era Jehová y no los dioses de Acera y el Dios Baal. Así que no significa que en la multitud siempre está la verdad, no es así. Bien, yo quiero hablar de Miguel Núñez, y yo considero que esto lo está haciendo agrede él, porque a él le conviene que la iglesia se le llene. A él le conviene enseñar lo que la gente quiere escuchar para que le sigan. Porque él piensa más en el número y no piensa en la verdad bíblica. Vos me vas a entender por qué yo afirmo esto. Porque es algo grave lo que estoy afirmando, sí es grave. Pero cuando veamos el fragmento que vamos a examinar, te vas a ir dando cuenta que este hombre no es un ignorante del tema. Vamos a estar examinando un video donde él habla un tema escatológico de Mateo 24. Vamos a ver cómo él interpreta, porque yo no quiero que ustedes conozcan solamente una posición, que es la que yo le presenté, que Mateo 24 es cosas del pasado. Lo leímos todos los textos en contexto y eso se cumplió en el año 70. Pero hay un grupo de personas que creen lo contrario, entonces hay que ser honesto. Mira, yo no te voy a ocultar la otra interpretación, te la voy a presentar. Mira, vamos a ver cómo ellos llegan a ese entendimiento, ¿no? Y yo digo, no puede ser que llegue a comprender eso cuando la Biblia no te deja. Pero ellos llegan igual. Vamos a ver qué forma de interpretación tienen de los textos y vamos a ver si a la luz de la Biblia esto es compatible. Así que vamos a arrancar con el video de Miguel Núñez, falso maestro en temas escatológicos. Al comenzar hablamos de dos cosas predominantemente que Cristo había enseñado en esa ocasión a sus discípulos. La primera tenía que ver con la destrucción del templo de Jerusalén y parte de la ciudad. Y la segunda tenía que ver con señales de los finales, de los tiempos finales. Ahí vemos que él tiene un conocimiento acertado. Esto es lo que enseñamos en Mateo 24, en el estudio bíblico que hicimos hace poco. Enseñamos esto, que Jesús anunciaba el castigo a los líderes religiosos y también la destrucción del templo y de Jerusalén, tal cual afirma Miguel Núñez. ¿Sí? Esto es un conocimiento acertado de Miguel Núñez. Una cosa
aclarar antes de seguir viendo el video de por qué yo me expreso de esta forma tan enojada. Es que me produce indignación el engaño. Lo hago con pasión, el enojo. El enojo sale del corazón y sale con pasión. Y hablo así porque hablo apasionado y enojado y enfadado por la indignación que esta gente me produce. Que no es poca cosa. Porque que una persona se pierda por la mentira y la burrada que enseñan estos personajes trae indignación. Quizás me preguntás, ¿pero quién se pierde por una mala interpretación de Mateo? Los ateos. Porque muchos ateos dicen, yo no soy cristiano porque me parece que la locura de los cristianos no es coherente. Hace poco he subido un programa de un ateo dando un fundamento a un cristiano y está hablando lo que nosotros hemos descubrido de la Biblia. Pero el cristiano tiene una posición futurista y el ateo no ve eso en la Biblia. El ateo va a ver lo que ve. Es inteligente el ateo. No es que no sea inteligente porque no cree en Dios. Es un hombre inteligente que razona las cosas y cuando se acerca al texto sin ninguna idea concedida, porque él nunca fue a una iglesia ni le inculcaron un tema. En cambio al cristiano sí le pasa eso, que ha ido a la iglesia, algunos de pequeños, otros de más grandes, pero ya le han inculcado una idea doctrinal y no le dieron la oportunidad que conozca las otras ideas, y esto está mal. Está mal que te enseñen solamente una posición de las tantas que hay, porque te están diciendo solamente es esta la que existe y vos te criás y te estructurás en esa posición solamente y te acercás al texto con los anteojos que te han puesto. No te acercás al texto sin los anteojos teológicos concedidos que ya te han puesto. En cambio, el ateo nunca pisó una iglesia, por tanto no tiene ideas inculcadas y se acerca con la mente limpia y sana al texto y descubre lo que cristianos no pueden descubrir porque tienen una idea concedida ya en su mente. Por eso que yo te digo, acércate a la escritura sin las ideas concedidas. Tenerlas a un costado, no digo que las descartes, tenerlas a un costado, pero acércate y dale la chance al texto a que te muestre lo que quizá realmente está, porque quizá el que te enseñó te ha enseñado mal. Entonces, vamos a seguir viendo este video. De los tiempos por venir. Y cuando él viene saliendo del templo, uno de sus discípulos se aproxima, lo intercepta y le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Él estaba refiriéndose al templo y algunas edificaciones dentro del interior del templo y estaba sumamente impresionado y tratando de llamar la atención del maestro sobre estas grandes piedras con las cuales estos edificios fueron construidos. Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo comienza a profetizar acerca de lo que sería la destrucción del templo, que representaba nada más y nada menos que un juicio sobre el judaísmo ya corrupto del primer siglo, y el templo como su símbolo número uno iba a ser destruido en apenas quizás 40 años después de la muerte de Cristo. Los discípulos oyen esto y obviamente debieron haber sentido algo en su interior y comenzaron a preguntarle en privado ahora, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Cristo comienza entonces a explicarle de lo que iba a ocurrir en 4 décadas después, y a la vez comienza a introducir un tema que tenía que ver con los tiempos futuros y trata de conectar esas dos cosas. Ahí empieza a introducir el tema futurista. Jesús contestó lo que los apóstoles le preguntaron. Los apóstoles les preguntaron lo que Jesús acabó de afirmar, que Jerusalén iba a ser desolada y desierta y el templo iba a ser totalmente destruido y que iba a venir un juicio a los fariseos, escribas y maestros de la ley, porque ellos siempre persiguieron a los profetas. Nunca en el texto hay algo para que se pueda introducir el fin del mundo entero, no lo hay, pero él dice que sí. Vamos a ver dónde están esas cosas en el texto. Nos faltaba por ver del capítulo 13 es justamente la venida del Señor, y así hemos titulado nuestro mensaje, la venida del Señor o la venida del Hijo del Hombre.
Y con eso yo quiero entonces que tú puedas irte al versículo 24 de Marcos 13 y leer conmigo hasta el final. Comencemos con la primera, la venida de Cristo, versículo 24. En aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Escucha, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Ahí está su venida. Y el texto que yo acabo de leer nuevamente es introducido con una frase que dice, pero en aquellos días. Esta es una frase profética de profetas del Antiguo Testamento, una frase conocida por Jeremías, por Joel, por Zacarías. Ahora, ¿dónde, en qué tiempo está esa venida, no? Todos sabemos que hay una sola venida del Hijo del Hombre en las nubes, no puede haber dos, una sola venida. Acá el problema está, si fue en los tiempos de los apóstoles o si es en el futuro. Hay dos opciones. No podemos inventar una venida del Hijo del Hombre en las nubes en los tiempos de los apóstoles y otra en el futuro. Eso es totalmente algo hereje. Solamente una venida en las nubes. O la hacemos en los tiempos de los apóstoles o la hacemos en el tiempo del futuro. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a seguir escuchando a Miguel Núñez. Ellos hablan de aquellos días y usan la frase para referirse a los tiempos postreros, de manera que eso nos comienza a posicionar en tiempos futuros a nosotros. En los días de ellos, es decir, en los días de Egipto, de Edom, de Babilonia, va a venir un juicio. Y ellos dijeron, pero vendrá en aquellos días, refiriéndose al tiempo de Babilonia, no al tiempo futuro. No siempre aplica el tiempo futuro. Por eso que esto es un argumento muy pobre, ni siquiera me muestra con la Biblia que siempre esa palabra significa el futuro. Ni siquiera te da la Biblia un texto que te diga eso. Aún para entender a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Toca algunos textos que sí, que Joel habla de una profecía que se iba a cumplir en los tiempos de Cristo, como el que estuvo en el estudio de Mateo lo hemos citado. Joel sí da una profecía mesiánica, pero esto no significa que todas las palabras de los profetas eran todas mesiánicas. Había palabras que se aplicaban en los tiempos de ellos. El profeta Jeremías, si profetizó algo, se cumplió en los tiempos de que el pueblo judío fue esclavo de Babilonia. No significa que eso sea futuro, eso ya se cumplió. ¿Se entiende? Entonces no siempre son las profecías de los profetas mesiánicas. No, estás equivocado. La profecía mesiánica sí te la acepto, fue la de Joel, porque después el apóstol Pedro afirma que después de hablar en lenguas, en el Hecho de los Apóstoles, él cita Joel como diciendo, esto es lo que dijo Joel para este tiempo. Entonces eso sí era mesiánico, pero no significa que todo sea mesiánico. Pero además, él nos dice que después de esa tribulación aparecerán señales. El texto paralelo de Mateo dice inmediatamente después de esa tribulación. La palabra inmediatamente nos dice entonces que no habrá mucho tiempo entre esta tribulación y estas señales que preceden su venida. Exactamente. Nosotros decimos que es la tribulación que ellos pasaron en el primer siglo. No es una tribulación futurista. Es una tribulación que ya se cumplió en el primer siglo, que la pasaron los apóstoles, cuando los apóstoles le preguntaron qué señal habrá antes de que el templo sea destruido. Bueno, habrá estas señales, son señales, son tribulaciones que la vivieron los apóstoles. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Eso es lo que decimos nosotros, y tenemos un fundamento muy grande. Ahora, supongamos que no es esa tribulación, supongamos que no la es, que no es la tribulación de los apóstoles, que vivieron los apóstoles, se refiere a una tribulación futura como él está afirmando ahora. Supongamos que él tiene razón. Esto significa entonces que a partir de ese texto que dice inmediatamente después de esa tribulación, es una tribulación futura, quiere decir que todo lo que sigue hablando después, y me verán a mí venir en las nubes, significa que eso es todo futuro. Perfecto, todo futuro, a partir de ahí todo futuro, entonces no es cosa del pasado. Él reconoce que hay cosas del pasado que están en Mateo, sí, pero también reconoce, afirma que también hay como un doble mensaje. Él dice dos cosas, habla del cumplimiento del pasado, de la destrucción del templo,
y también un cumplimiento futuro. ¿Cuándo arranca ese cumplimiento futuro? Arranca a partir de esa mención, inmediatamente después de aquella tribulación, él dice que eso es ya futuro. Ahora, ¿dónde saca la mención de esa tribulación? ¿En qué parte más aparece la Biblia? Ahí te la va a decir él. ¿A cuál tribulación pudiera Cristo haberse estado refiriendo cuando la usa como marco de referencia para decir después de ella vendrá el Hijo del Hombre? Claro, y según el contexto, esa tribulación, ¿cuál era? Era la tribulación que ellos iban a pasar, que eran las señales antes de que venga ese juicio. ¿Cuáles eran las señales? Te van a perseguir, te van a azotar en las sinagogas, los hijos van a engañar a los padres, los van a entregar a muerte, también los padres a sus hijos, se van a levantar muchos falsos profetas, habrá terremotos, hambre, etc. Persecución a los apóstoles. Entonces, eso eran las señales, esa era la tribulación que dice inmediatamente después de aquella tribulación. Está hablando del contexto. ¿Cuál era la tribulación? La que acabamos de decir, es esa. Pero fíjate cómo él cambia totalmente el contexto y dice, no, esta tribulación que dice acá inmediatamente después de aquella tribulación, esta tribulación no está hablando de esa tribulación que les dijo a los apóstoles. Escuchen ustedes. Bueno, yo creo que el mismo texto de Marcos 13 nos habla de esa tribulación, versículos 19 y 20. Porque en aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Él dice entonces que acá está la mención de esa tribulación futura. Yo digo que esta tribulación es la tribulación de los apóstoles, que ya se cumplió en el primer siglo. No, él dice que esto es futuro. Bueno, listo. Esto es futuro. Entonces a partir del 19 en adelante tiene que ser todo futuro. Todo futuro. Todo eso tiene que ser futuro. Yo les voy a demostrar a ustedes que esto es una gran, pero gran mentira. Que esto es un engaño muy grande que se le está dando a la gente. Que de esto se valen los ateos. Y culpa de esta mala enseñanza, muchos ateos no quieren ser creyentes. Hay un libro de Russell que él dice, ¿por qué no soy cristiano? Y él dice el por qué no es cristiano. Es por esta interpretación inconsistente con la Biblia del tema escatológico que tienen los que son futuristas. Y esto a mí me indigna mucho. Bueno, entonces a partir de acá, del 19 en adelante, es un acontecimiento del futuro. Perfecto, vamos a creer la mentira de Miguel Núñez y esto se puede demostrar que no es así. Ahora yo les voy a dar unos contextos más adelante, pero vamos a seguir viendo. Algunos piensan que esta tribulación a la que Cristo hizo referencia tenía que ver con aquel tiempo difícil alrededor de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ahí te das cuenta que él conoce la postura que estamos presentando acá, la que estamos estudiando y la que estamos viendo. Todo aquel que sabe leer y estuvo en todos los programas de Mateo 24, llega a la misma conclusión. Esa tribulación es la tribulación de los apóstoles, que ya se cumplió en el tiempo del primer siglo. Y esto lo sabe bien Miguel Núñez. Él lo sabe. Él sabe esa postura. Él conoce las diferentes posturas de Mateo 24. No es un ignorante. Por eso que a mí, yo pienso y digo, lo está haciendo a propósito. Porque si vos sabés que existen esas posibilidades, vamos a estudiar a ver qué cree esa gente que dice que se cumplió. Vamos a escucharlo de principio a fin, lo que creen, para después saber si estamos equivocados o no. Él la sabe. Pero otros no lo creemos así, y no lo creemos así porque justamente el texto nos dice que si Dios no hubiese acortado los días a causa de los elegidos, nadie se salvaría. Y en realidad en el año 70 la única área del mundo que estaba en conmoción era Israel, y en particular el área alrededor del templo, de tal forma que esta tribulación debió de haber sido otro periodo que debiera trascender justamente al acontecimiento de aquel momento. Él dice que creemos que no es algo del primer siglo, que es algo futuro, porque acá dice que nadie se salvaría. ¿Y qué tiene que ver que diga nadie se salvaría? ¿Acaso te da una pista para que vos digas, no, esto es futuro porque acá dice, pero dice nadie se salvaría? ¿Cuál es la prueba tuya? ¿Cuál es la prueba tuya? Imagínate, que el texto diga nadie se salvaría no significa que habla del mundo entero.
no te da ese lugar a ese pensamiento. ¿Por qué? Imagínate que hay una habitación, hay 5 personas, y vos le decís a esas 5 personas lo siguiente, le decís, si ustedes no limpian esta habitación, nadie va a comer. Nadie va a ir al comedor a comer hasta que ustedes no terminen de limpiar esta habitación. Nadie va a ir a comer. ¿Cuántos eran las que estaban en la habitación? Eran 5 personas. No todas las personas del mundo, 5 personas. Y yo puedo decir tranquilamente, nadie va a comer, aunque sean 5 personas. Jesús le dijo, si yo no corto esta tribulación, nadie sería salvo. Ustedes, apóstoles, están en el monte de los olivos, ellos todos reunidos. Ustedes, los apóstoles, no van a ser salvos si yo no corto el periodo de tribulación. Va a haber muchas muertes por este periodo de tribulación. Yo los voy a cortar para que ustedes puedan vivir. ¿Se entiende? Que diga nadie no significa que incluye el mundo entero. Para nada. Yo puedo tener 2 personas en un lugar y le digo, si ustedes no limpian esta casa, nadie va a comer. Y me estoy refiriendo a esas 2 personas solamente. Muy pobre el fundamento. Y acá tenemos unos textos para leer. Marcos 13 del 20 al 26 dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces está hablando de los apóstoles, los escogidos, ¿no? No está hablando de todo el mundo entero. Porque no está incluyendo a pecadores, está incluyendo a sus escogidos solamente. Así que es un grupo corto, chico, de gente que era los que estaban en el monte de los olivos, escuchando lo que él decía. Entonces, tengamos esto en mente, que él a partir del verso 20 dice que todo esto ya sería futuro. Porque si él aplica esta tribulación, significa que todo lo demás es futuro entonces. Vuelvo a repetir, para Miguel Núñez, a partir de Marcos 13, 20... es tema de futuro. Esta tribulación que está en el texto 24, que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, él dice que esta tribulación es futura. Esta tribulación es algo del futuro. Significa que entonces él saca la mención que esto arrancaría a partir del 20, ya pasa a ser futuro. Ya dejó de hablar del primer siglo, entonces Cristo, y empieza a hablar del futuro. Perfecto, entonces a partir de acá es todo del futuro. Yo les voy a presentar un fundamento más adelante que ustedes los van a ver y ustedes van a sacar sus conclusiones. Si lo que yo digo es verdad o lo que dice Miguel Núñez es verdad. Bueno, entonces tenemos acá el panorama este. Vamos a seguir leyendo el texto que dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahí el texto que él dice que esa tribulación es del futuro. Yo les voy a demostrar a ustedes que esa tribulación que está acá es la tribulación que aplica en el primer siglo. Y que lo que sigue el texto diciendo, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto también desde el pasado. Esto es también del tiempo del primer siglo. Esto es del tiempo de los apóstoles. Los apóstoles vieron a Jesús venir en las nubes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi afirmación? Mira lo que dice la Biblia. Te voy a presentar el fundamento de por qué digo que todo el capítulo entero de Mateo 24 es toda aplicación del primer siglo. La Biblia es clara con esto. Fíjate lo que dice la Biblia. A ver, yo te tengo que demostrar entonces que los apóstoles vieron a las nubes a Cristo. Te tengo que demostrar algo que en verdad afiance mi idea de que en verdad esto que acabamos de leer aplica al primer siglo. Yo te voy a demostrar pruebas. Fíjate lo que dice Mateo 10, del 22 al 23. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es decir, ustedes apóstoles van a estar predicando la palabra en la región de Israel y no van a acabar de predicar que va a venir el Hijo del Hombre. ¿Dónde pone la venida del Hijo del Hombre? ¿La pone en el futuro? ¿O se la pone en el tiempo de estar vivos los apóstoles? ¿O acaso hay dos venidas de las nubes? No, hay una sola venida de las nubes. Es una sola venida. ¿Dónde ocurrió? ¿Ocurrió como dice Miguel Núñez? ¿O ocurrió como te lo estoy diciendo yo a través de las Escrituras? ¿Dónde viene en las nubes Cristo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Viene en el futuro o fue en el pasado, en los tiempos de los apóstoles? La Escritura es clara. La Escritura dice: ustedes, apóstoles, antes de que ustedes prediquen a todo Israel, no van a acabar, no les voy a dar el tiempo que yo voy a venir y ustedes me van a ver. Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 26, 63, 64. Dice: más Jesús,
callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Ocurrió en el futuro o ocurrió en el pasado? ¿El sumo sacerdote sigue vivo hoy en día para que esto ocurra en el futuro? No, ocurrió en el primer siglo. A no ser que tú creas que hay dos venidas en las nubes de Cristo. Acá la Biblia la pone claro, la venida en las nubes. ¿Cuándo ocurrió? En el primer siglo. Que la audiencia juzgue si en verdad yo tengo razón o si la tiene Miguel Núñez. Fíjate lo que dice la Biblia. En Mateo 16, 27 al 28. Fíjate que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Supongamos que Miguel Núñez desconocía estos textos, que ponen el texto de venir en las nubes en el primer siglo, porque dice que lo vieron los apóstoles. Supongamos que él lo desconoce. Jódase, varón, jódase, porque usted, antes de predicar algo, usted tiene que perfeccionarse. Antes de afirmar algo, usted tiene que capacitarse. Antes de confesar algo en público, usted tiene que saber bien lo que va a decir. Si usted no está seguro, usted opine en privado, en su grupo de personas. Ahí en ese grupo de personas usted diga: sabes que yo creo esto, pero no, bueno, a ver vos qué opinás. Ahí está en la preparación la doctrina. Preparar la doctrina en lo privado. Cuando sale en público quiere decir que está cocinada. Y bueno, más te vale que esté bien cocinada y que no se haya escapado ningún texto por ahí. Eso es lo que le pasó a Miguel Núñez. Continuemos mirando el video. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Nosotros no tenemos los detalles de cómo esas cosas van a ocurrir, pero el lenguaje nos deja ver que los acontecimientos y señales que precederán la venida del Hijo del Hombre serán inimaginables, de magnitudes increíbles, cosas que ojos no han visto ni oído han oído, cosas que no podrán ser pasadas desapercibidas, cosas que lo que veremos en los cielos cuando habla de que estos cielos serán sacudidos. Y esta no es la primera vez que Dios revela algo similar en su palabra. Esta es una predicción antigua. Esta es una predicción que Isaías había hecho con relación al día final, día de la ira de nuestro Señor, 700 años antes de que Cristo viniera, con un lenguaje casi idéntico, sobre todo al principio de su profecía. Escucha al profeta Isaías, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Escucha ahora: y el sol se oscurecerá. Yo me pregunto, ¿por qué sos tan deshonesto de no mostrarle a la iglesia que tenés al frente lo que dice Isaías 13, verso 1? ¿Por qué tenés que ir al verso 10 y al 11 y saltarte el verso 1, saltarte el contexto? ¿Por qué será? ¿Será porque contradice lo que estás diciendo? Ahora vamos a leer el verso 1, lo que dice de Isaías 13. Y vamos a ver si esta profecía, en verdad, es una profecía mesiánica o es una profecía que se cumplió en el pasado. Mira, vamos a ver si esta profecía, estas palabras que son idénticas a las de Cristo, vamos a ver si esta profecía era para los tiempos de Cristo o si esta profecía ya se cumplió en el pasado con otro pueblo. Porque en Isaías 13:1 dice a quién va dirigida esta profecía. Y no va dirigida al mundo entero. No va dirigida al futuro. Va dirigida a un tiempo específico del Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo lo que dice y pues leeremos el texto completo. Y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. El mundo. ¿Qué mundo hablaba Isaías ahí en ese texto? ¿Qué era el mundo en ese texto? ¿Era todo el planeta Tierra o hablaba de un pueblo específico? Vamos a ver eso. Los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar.
en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Lo que profetiza Isaías, Jesús reafirma. El oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna en su resplandor, el estremecimiento de los cielos, en el día en que Jehová decide regresar en la persona de su Hijo y juzgar precisamente a los impíos. Eventos celestiales de proporciones inimaginables. Número 1, de eso habló Isaías. Número 2, de juicio contra el mundo por su maldad. Y número 3, la humillación del hombre arrogante que no le había querido recibir y que le había rechazado. Es un día terrible que el profeta Isaías describe como el día de la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es un día que Joel describe como un día grande y terrible. Joel sí es una profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque lo vemos al apóstol Pedro después citando la profecía de Joel diciendo: Joel dijo esto para estos tiempos. Entonces Joel sí es mesiánica, pero Isaías 13 no lo es. Y lo vamos a ver ahora leyendo Isaías 13 del 1. Un día de salvación para los que le conocen, un día de juicio para los que le han rechazado. Trata de colocarte en aquellos días, trata de colocarte en el día en que estas cosas están ocurriendo, cuando de repente el sol se oscurece, la luna deja de dar su luz y prontamente después, inmediatamente después de estas señales, entonces la aparición en el mismo cielo del Hijo del Hombre con todo poder y toda gloria. Imagínate la sensación que producirá aquel cuadro: oscuridad de sol, oscuridad de la luna, las potestades de los cielos siendo sacudidas y de repente entonces la aparición del Hijo del Hombre. Lo está tomando totalmente literal al acontecimiento ¿no? Bueno, ustedes escuchen lo que dice él y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. En su segunda venida. Una gran diferencia entre esta segunda venida y la primera venida. Bien, vamos a leer Isaías 13:1. Dice así: profecía sobre Babilonia. Este título está en tu Biblia. Fíjate lo que dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Vamos a leer ahora Isaías 13 del 9 al 10. Pero ya tenemos el contexto porque Isaías 13 verso 1 ya nos dijo a quién era dirigida estas palabras que son idénticas a la que Cristo dijo. Quiere decir que no era una profecía mesiánica, era una profecía para juicio a Babilonia. Y el texto dice así: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. ¿Qué tierra? La tierra de Babilonia, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¡Wow! Isaías profetizó un juicio a Babilonia y usó las mismas palabras de Cristo, o Cristo usó la misma forma de expresar un juicio como la expresó Isaías. A ver, ¿a ti qué te parece? Isaías profetizó primero con esta forma simbólica de declarar un juicio a una nación, en este caso es Babilonia. Después Cristo usa un lenguaje muy idéntico a Isaías para declarar un juicio ¿a quién? A Jerusalén. Este era el idioma de juicio que tenían los profetas desde el Antiguo Testamento. Esto era una simbología ya conocida en los tiempos de Cristo. ¿O ustedes piensan que cuando Cristo dijo esto, las estrellas caerán del cielo, los apóstoles lo tomamos literal? Obviamente, los apóstoles conocían la forma de expresión de un profeta cuando iba a anunciar un juicio a una nación. Ellos conocían el escrito de Isaías, que Isaías profetizó juicio a Babilonia con esas mismas palabras. Y no fue literal, porque nunca cayó una estrella en los tiempos de cumplimiento de la profecía de Isaías. Nunca cayó una estrella en Babilonia, porque si habría caído una estrella en Babilonia, el mundo se terminaría.
no puede caer una estrella a la tierra, no puede caer. Entonces, está más que claro que no cayó una estrella en Babilonia por la profecía de Isaías. Esto era simbología. Después vemos otro texto más en Isaías 34 del 4 al 5. Y esta vez es una profecía para Edom. No es una profecía para el fin del mundo. No es una profecía mesiánica. Es una profecía para un tiempo específico de los tiempos de Isaías. Y se cumplió cuando vino el juicio a Edom. Y fíjate cómo expresa Isaías el juicio a Edom. Y dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Pero ¿qué hace Miguel Núñez? Agarra esta expresión del Antiguo Testamento, que es casi idéntica a la que Cristo usó en Mateo 24, para decir, esto era una profecía que aplicaba en los tiempos de Cristo, pero se come el contexto. Esta palabra de Isaías 13 y de Isaías 34 son profecías para un pueblo, y usó el mismo lenguaje, de forma metafórica, de forma simbólica. Anunciaba un juicio así. Si tú me preguntas, ¿y por qué lo hacían de esa manera? Como del fin del mundo. Todo tiene su simbología en la escritura. Pero lo que te quiero mostrar acá es que esta profecía de Isaías no aplica a Cristo. Esto aplicó al castigo que vino en Babilonia, en los tiempos del Antiguo Testamento. Y después tenemos un juicio también en los tiempos del Antiguo Testamento a Edom. Esto no es como Miguel Núñez lo dice. Cristo usó las mismas palabras que Isaías, porque esta era la forma de expresar un juicio a una nación. Vamos a ver qué más tenemos para poder refutar esto, que ya lo hemos refutado a Miguel Núñez, pero vamos a ver, hay otros versículos más que te muestran esto. Tenemos a Ezequiel ahora, a no ser que Miguel Núñez diga, también Ezequiel es profecía mesiánica. Vamos, Ezequiel dice lo siguiente en el capítulo 32, del 1 al 2, dice, aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Esto es para Faraón, rey de Egipto. Y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como dragón en los mares, pues secabas tus ríos y turbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Ahora vamos a avanzar un poco y vamos a ir al verso 7 y 8. Te leí el verso 1 y 2 para que entiendas el contexto a quién va dirigida estas palabras, porque ahora vas a ver que en el verso 7 y 8 usa un lenguaje idéntico a Cristo. Pero sabemos que este lenguaje se está dirigiendo a un castigo a Egipto. Fíjate que dice, y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor, y sobre el pueblo de mi anatema. Ahora vamos a ir al versículo de Joel, que este sí es mesiánico. Ya lo expliqué, porque lo cita el apóstol Pedro y lo pone como un acontecimiento mesiánico. Un cumplimiento para el futuro era lo que dijo Joel. Joel dice así en el capítulo 2, del verso 28 al 32, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿En qué días? De los días del Mesías. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Este juicio aplica en el Mateo 24. Esto sí que es profecía mesiánica, pero lo otro no. Y vemos un lenguaje idéntico. Era el lenguaje que usaban los profetas del Antiguo Testamento para anunciar un juicio, y este lenguaje que usaban los profetas de forma de fin del mundo, esto era simbología en el Antiguo Testamento. Por lo cual también Jesús, cuando usó estas palabras, no los puedes tomar literal, lo tienes que tomar simbólicamente, como lo fue en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar viendo el video, pues ya vemos la farsa de Miguel Núñez y lo deshonesto que está haciendo con los contextos de las cosas. ¿Y eso cuándo va a ser, pastor?
Nosotros hoy no sabemos. Pero si hay algo que el texto revela, yo creo con bastante claridad, es que la generación... Esta parte que se presenta ahora es súper importante, porque es cuando ustedes van a ver lo que piensa él, cómo él interpreta las cosas y cómo él hace malabares con la Biblia, cómo él fuerza la escritura, cómo él pone su pensamiento ante el pensamiento bíblico, cómo él pone sus ideas antes que las ideas bíblicas. Fíjense lo que ahora él va a afirmar, y ahora ustedes me van a entender mucho, y quizás vuelvan a ver el programa de Mateo 24 con otros ojos, porque ahora están viendo realmente cuál es la sana doctrina con respecto a Mateo 24 y a la escatología. Todavía no hemos tocado Apocalipsis, pero algo sí no pueden negar, que Mateo 24 es un acontecimiento del pasado. Todo, hasta la parte de venir en las nubes. Ustedes saben que venir en las nubes es simbología. Esto está en Isaías 19:1. Y vendrá Jehová en una nube ligera y entrará a Egipto y los ídolos temblarán, etc. Esto es simbología, venir en las nubes es simbólico. Y lo vieron los apóstoles, no lo podemos negar, no se puede negar eso. Vamos a seguir viendo el video. Que preceda a su venida. La generación que esté presente cuando Él regrese debe haber tenido señales que debieron haberle dicho a esa generación: Él está cerca. Y yo creo que eso está en el texto de manera clara. Versículo 28. Los discípulos querían saber cuándo van a hacer estas cosas. Y Él le dice lo siguiente: de la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Dios no nos ha dejado en la completa ignorancia de la venida de su Hijo Jesús. Él nos dice, les dice a ellos, que esa generación que esté ahí podrá ver algunas señales que deben decirle: Él está cerca, de hecho está a las puertas. Y usa una parábola de la higuera con la cual ellos debieron haber estado sumamente familiarizados, porque los árboles en el Medio Oriente prácticamente todos tienen hojas todo el año, pero no la higuera. La higuera pierde sus hojas en el invierno y recobra sus hojas en la primavera, pero las recobra tarde en la primavera. Es el árbol que más tardío recobra sus hojas. Y lo que Jesús le está diciendo es que ustedes conocen la higuera, conocen que cuando sus hojas salen, como salen tarde en la primavera, el verano está cerca. Pues de esa misma manera, cuando veáis estas señales, ustedes sabrán que Él está a la puerta, Él está cerca. Si Cristo vendría en 200 años, nosotros no tendríamos idea porque no veríamos las señales. Pero si Cristo fuera a venir en el periodo de esta generación debía ser capaz de discernir los tiempos, las señales dadas a los suyos y poder decir: ciertamente Él está cerca, Él está a la puerta. Y de eso es que Cristo está hablando. Y luego entonces Él procede y hace una declaración que también ha llevado a grandes controversias. Versículo 30. En verdad, cada vez que Cristo usa la palabra en verdad o en verdad, eso era un llamado a prestar atención. Y de ahí que no creemos que Cristo ha revelado esto para mantenerlo en un misterio, sino que lo ha revelado para que conozcamos parte de lo que a nosotros nos toca conocer. En verdad, presten atención. Bien, yo también quiero que ustedes presten atención. Presten atención porque es ahora donde va a explicar él el tema de la generación. ¿A cuál generación se estaba refiriendo Cristo? Ahora él va a dar su opinión y ustedes van a ver cuál es su fundamento. ¿Por qué él cree lo que va a aclarar ahora? Porque él lo cree y te da un fundamento. Y ustedes díganme si el fundamento es bíblico o es humano, si el fundamento es correcto o es incorrecto. Escuchen lo que Miguel Núñez ahora va a decir. Digo que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca. ¿Cuál generación? Bueno, aquellos que piensan que estos acontecimientos estaban todos relacionados al año 70, cuando la destrucción del templo ocurrió, piensan que la referencia a esta generación tiene que ver con la generación de Jesús. ¿Se dan cuenta que él sabe las diferentes posturas que hay con respecto a la interpretación de Mateo 24, o pongámosle Marcos 13, que habla de lo mismo? Él sabe bien la interpretación que cree que esto ocurrió en el pasado, y más te vale que sepas los versículos que usa, porque no es justo decir yo la escucho por la mitad y después no saben nada, sigo con la mía. No, vos tenés que darte lugar al error y escuchar de principio a fin cuáles son los fundamentos que sostiene y que presenta esta gente, porque esta gente no va a presentar una postura sin tener versículos bíblicos. A lo sumo, escuchá los versículos bíblicos y después refutalos, pero escuchalos, y si lo escuchás te vas a dar cuenta que está cerrado, porque la postura de que Mateo 24 es cosa del pasado tiene fundamentos bíblicos muy fuertes. Escuchen lo que él va a afirmar ahora. El problema es que esa generación no vio el cielo oscurecerse, no vio la luna oscurecerse, las potencias no fueron sacudidas y tampoco vio el retorno de Cristo, de tal forma que esa expresión no pudo haberse referido, en nuestra opinión, a esa generación. Perfecto, bien, es tu opinión, no es lo que dice la Biblia, esa es tu opinión. Bueno, aquí nos importa muy poco la opinión del hombre. Acá nos importa la opinión bíblica. Me parece que has tomado literal la parte que la escritura dice que va a venir en las nubes el Hijo del Hombre. Me parece que tomaste literal la parte que dice que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Me parece que tomaste literal la parte que dice que las estrellas de los cielos van a caer a la tierra. Porque si vos tomás literal Mateo 24, estás obligado a tomar también literal lo que Isaías dijo en el capítulo 13 y en el capítulo 32. Si no me equivoco era 32. Estás totalmente obligado a tomarlo también literal. Y estás también obligado a tomar literal Isaías 19:1, cuando dice que Jehová viene en una ligera nube, montado en una ligera nube. Estás obligado a tomar literal todos los versículos que hablan de metafóricamente como lo habla Mateo 24. Y no puedes tomar literal esa parte de las escrituras porque es irracional que digas tú que van a caer estrellas de los cielos. Es irracional que vos digas no creo que sea la generación de los apóstoles porque no vieron el cielo oscurecerse. Eso te pasa porque tomas literal la escritura cuando no es literal. No es literal. Vimos que esa forma de lenguaje la había hecho los profetas del Antiguo Testamento. Y Cristo también, profeta verdadero, la cumplió. Ahora, fíjense a dónde Él te lleva. Fíjense lo que Él genera con la palabra de Dios. Él lo que está mostrando es que Jesús fue un falso profeta. Porque Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo al sumo sacerdote que le iban a ver venir en las nubes. Si no vino Cristo, entonces Cristo fue un falso profeta. Pero para mí, Cristo no fue ningún falso profeta. Ese término que le dijo al sumo sacerdote y a los apóstoles, ustedes me van a ver a mí venir en las nubes, lo cumplió. Solamente que no era literal el término venir en las nubes, tampoco las estrellas caer al cielo. ¿Se entiende? Vamos a leer la palabra. La palabra es clara. Ya lo hemos leído este texto, pero vamos a volver a leerlo. Dice la escritura así. También lo puedes encontrar en Marcos 14, del 61 al 62. Fíjate que dice la escritura, lo leo otra vez. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Después tenemos Mateo 26, 63, 64. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes.
Está claro el texto. Cristo cumplió estas palabras de venir en las nubes en el primer siglo y ellos lo vieron, pero no ocurrió lo que se imagina Miguel Núñez de manera literal. Esto no era literal, esto era simbología. ¿Qué representa venir en las nubes? Representa juicio según la simbología bíblica de nube. Juicio no es literal. Mateo 16, 27 al 28 dice exactamente lo mismo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de ustedes no van a morir. Quien fue el último apóstol que murió fue Juan, por lo cual Juan y algunos más vieron venir a Jesús en las nubes. De forma simbólica estaba hablando Jesús, no literal. Por lo cual, Mateo 24, verso 34, que dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, fue lo que está diciendo el texto. Esta generación, la generación que está Cristo. No vengas acá con fábulas, no vengas acá con tu interpretación privada y que no es bíblica, con tu opinión, porque tu opinión no sirve de nada. Lo que vale acá es lo que dice la Escritura, y la Escritura es muy clara con respecto a cuál generación se estaba refiriendo Cristo. Cristo cumplió esto de venir en las nubes en el tiempo de su generación. Antes de que llegue la destrucción del templo, ellos lo vieron a Cristo venir en juicio a Jerusalén. Se cumplió. Cristo habrá dicho esto a los 30 años. Suma 40 años que tiene una generación, cae exactamente en el año 70. Quiere decir que los apóstoles estaban vivos y que vieron, no digo todos, algunos estaban vivos y vieron a Jesús venir en las nubes en juicio. Ellos conocían el hebraísmo, ellos conocían la simbología del Antiguo Testamento, a qué se refería Cristo con esto de las estrellas caer del cielo y venir en las nubes. Esto queda refutado, queda bien claro que Miguel Núñez está totalmente errado en temas escatológicos. ¿Ustedes quieren saber qué pasa con Apocalipsis entonces? Bueno, esperen el siguiente programa, porque en el siguiente programa voy a estar aclarando cosas de Apocalipsis que están totalmente erradas, que se han creído, que se han heredado. La vamos a corregir y vamos a ver a la luz de la palabra, correctamente leyendo bien la Escritura, a qué se refiere. Desde ya te digo que Mateo 24 ya quedó en el pasado, esto se ha cumplido, y que gran parte del Apocalipsis también se ha cumplido en el primer siglo. Pero hay una parte que no se ha cumplido y que estamos en ese proceso. Así que hay una parte, no se olviden de esto, hay una parte de Apocalipsis que sí es futura, pero la gran mayoría de Apocalipsis, todo se cumplió en el pasado. Los estamos despidiendo del programa del día de hoy, entonces te voy a dejar el número en la radio, que es 11 62 13 55 30, y recuerda que tenemos muchos canales, el cual te podés dar una vuelta para aprender más de la palabra de Dios. Recuerda darle me gusta, suscribirte a los canales, activar la campanita para que el evangelio se haga más viral y verdades como esta sean conocidas. Desde ya, bendiciones.